Hola Escorpio, ¿qué tal? Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Bienvenidos al canal. Estamos a 8 de agosto del 2025 y vamos a empezar con la lectura de hoy. Primero con los mensajes del universo que os mandan vuestros ancestros y el universo en general. Vamos a ver qué 3 mensajes os mandan hoy. Bueno, lo primero que te dicen, la primera carta que te dicen es que toda situación en la vida es temporal. Siempre os digo lo mismo, la gente pasa por ciclos y en este caso es así, ¿no? Toda situación en la vida es temporal, así que cuando la vida sea buena, cuando la vida no sea tan buena, recuerda que no durará para siempre y que vendrán días mejores. Ciclos, como os digo siempre, en algunos momentos de la vida estaremos en una etapa muy buena, en otros momentos estaremos en una etapa un poquito bajos de moral o de ánimo o de situación personal, pero son ciclos por los cuales tenemos que pasar. Entonces, tened en cuenta que cuando la vida os va muy bien, llegará un momento en el que decaerá esa alegría que tenéis o esa alegría que se siente. Por otra parte, cuando la vida no es tan buena, también recordar que llegarán momentos mejores, es lo que os quieren decir. También te dicen que no importa lo que pase, no importa lo lejos que aparezcas, estar de donde quieres estar. Nunca dejes de creer que de algún modo lo conseguirás. Ten la fe inquebrantable de que las cosas saldrán bien, de que el largo camino tiene un propósito. Esto es que no hace falta ni que yo diga nada, porque es que yo os diría exactamente lo mismo. No importa lo que pase. Si crees que tu camino no es donde estás a día de hoy, tienes que ir hacia él. No importa lo lejos que estés, siempre y cuando tengas fe en que las cosas saldrán bien, aunque el camino sea largo. Eso es lo que te quieren decir. También te hablan de aferrarse al pasado. Te dicen que aferrarte al pasado impide vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Comprométete a estar aquí y ahora, ese carpe diem del que siempre hablamos, ¿no, Escorpio? Perdónate por lo que creas que has hecho mal. Te mereces paz interior. Déjate llevar. Vive el momento. El pasado está y el futuro ya llegará. Vive el momento, ¿vale, Escorpio? Eso es lo que te quieren decir el mensaje de hoy. Vamos a ver cuál es el decreto. Ese mensaje que te viene desde el interior, esa afirmación que tenemos que decir todos los días 3 veces. Para poder conseguir ese poder de la afirmación. Vosotros lo llamáis decreto, yo lo llamo poder de la afirmación. Vamos a ver. Y nos hablan de inventividad. Tengo la capacidad de tomar las riendas de mi vida a través de una actividad creativa. Creo lo que es mejor para mi corazón. Creo firmemente que puedo cambiar mi mundo interior y exterior, convirtiendo cada pensamiento en acción. Traigo luz a mi vida, haciendo las cosas a imagen de Dios. Este es el mensaje que os ha salido en las cartas de luz interior, en ese mensaje que viene de nosotros mismos, de nuestro interior, o esa carta de esa afirmación. Vamos a ver ahora qué nos dice el oráculo. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ver qué nos dice ahora el oráculo. Bueno. Si necesitáis una consulta privada, ampliar información sobre lo que estamos viendo, pues en pantalla irás viendo el teléfono de mi gabinete privado que está para ti las 24 horas del día, todos los días del año, y puedes llamar desde cualquier lugar del mundo, y además puedes pagar tanto con tarjeta de débito o crédito o PayPal. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. El oráculo te habla de cortar madera, de no te rindas y de prepárate o preparado, ¿no?
Te dicen que va a venir un momento, una etapa en tu vida en la que vas a empezar a trabajar mucho. Para todas aquellas personas, escorpiones, que no tenéis trabajo a día de hoy, os va a salir un trabajo nuevo, un trabajo en el que vais a trabajar mucho, eso sí, quizá no os den la remuneración adecuada al trabajo que vais a hacer. Quiero decir que vais a trabajar demasiado y a lo mejor no vais a cobrar todo el dinero que os merecéis por tanto trabajo y tanto esfuerzo, pero sí conseguiréis al menos tener un ingreso económico aceptable para poder salir, pues quizá de un problema económico. Por otra parte, te hablan de que tú tienes las riendas, y es verdad, como nos ha dicho el oráculo, no importa lo que pase y no importa lo lejos que estés de dónde quieres realmente estar. La decisión siempre será tuya. Nunca dejes de creer que es posible. Te dicen que no te rindas. Y el preparado es una carta que nos está diciendo que estás ya preparado para poder avanzar, para poder dejar atrás una situación del pasado, una situación que no termina de encajar en tu vida y que realmente es lo que te está paralizando para poder avanzar. Fíjate que te habla la carta también de ese aferrarse al pasado, ¿no? De que ese aferrarse te está impidiendo vivir el presente. Libérate de esas viejas heridas, remordimientos, de esos problemas, de esas preocupaciones del pasado, porque tienes que vivir el aquí y el ahora y estás ya preparado para ello. Es lo que te quieren decir también. Luego, por otra parte te sale la carta de como en casa en ninguna parte y te sale también la carta del huérfano y el por qué. Como en casa en ninguna parte es porque vas a pasar una etapa en la que vas a preferir estar pues quizá metido en casa, estar tranquilo, estar pues relajado, un momento en el que seguramente te apetezca más quedarte dentro que salir fuera, ¿no? Te dicen que necesitas una etapa de soledad y no solo es que la necesites, es que la vas a tener, ¿no? Una etapa de soledad, una etapa para pensar en tus cosas y luego te están diciendo la carta del por qué. Deja de preocuparte, deja de preguntarte por qué. Las cosas pasan siempre por alguna razón, Escorpio, y yo siempre digo lo mismo, cuando las cosas pasan, pasan por algo. A veces tenemos que pasar por diferentes etapas en la vida para poder llegar a una situación de estabilidad, tanto emocional como laboral, y las cosas pasan porque pasan. Entonces, deja de preguntarte por qué. ¿Por qué se marchó? Pues porque la vida es así. Quiero decir que no tienes culpa tú de nada, ni de por qué esta persona se marchara, ni de por qué las cosas te vayan mal. En realidad la culpa no es de nadie. Son ciclos por los cuales pasamos. Lo que sí que quiero ver en el tarot ahora es si vas a salir de ese ciclo en el cual estás metido, porque seguramente que muchos de vosotros estáis pasando por una etapa mala y quiero ver con el tarot ahora si realmente ese ciclo va a terminar dentro de poco. La primera carta del mensaje te lo ha dicho, ¿no? Las situaciones son temporales y no durará para siempre la situación por la cual estás pasando. Entonces, déjame que mire con el tarot a ver si esa situación mala pasará dentro de poco tiempo y por fin podrías avanzar hacia una situación mejor. Vamos a ver. A ver si esa situación terminará dentro de poco. Bueno, ahora coloco esas. Vamos a colocar primero estas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar primero por leer estas y ahora os saco más. Mirad, nos sale el 3 de espadas, el rey de espadas, el mundo, la muerte y el colgado. Bueno,
El 3 de espadas es la carta que nos está diciendo precisamente que no puedes avanzar, que no sabes cómo hacerlo, que tienes la solución dentro de ti, pero no paras de llorar, de pensar, de encerrarte en ti misma, de pasar esos momentos malos. Te dicen que encontrarás soluciones, que alguien cercano a ti va a ayudarte en alguna situación por la cual estás pasando. Quiero decir que si tienes un problema económico, aparte de que ya hemos visto que te va a salir un trabajo, hay alguien cercano a ti que va a ayudarte. Alguien mayor que puede ayudarte en tu problema económico, ¿vale? O tu problema personal. Puede ser que tengas que tomar alguna decisión, no te atrevas a tomar esa decisión y esta persona sea la adecuada, ¿vale? Sea la que te va a enfocar hacia el camino por el cual tienes que llevar. Es como un consejero espiritual o un consejero personal, o llámalo como tú prefieras. Fíjate que te sale el mundo y la muerte, son dos cartas interesantes. Te dicen que vas a encontrar por fin tu destino, pero que necesitas un cambio, que va a haber un cambio en tu vida muy radical, Escorpio, muy radical. Sí que vas a encontrar por fin el camino hacia donde tú quieres estar, pero parte por la base de tomar decisiones que quizá no te gusten tanto, ¿vale? Que quizá no te gusten tanto. Vas a cambiar, o sea, tu situación va a cambiar radical dentro de poco tiempo, ¿vale? Hemos visto antes en el oráculo que se vienen grandes cambios, pero yo quería ver para cuándo esos cambios y si iban a ser a mejor o a peor. Los cambios que van a venir a tu vida son a mejor, te sale el mundo, es decir, tus sueños se van a hacer realidad, parte de ellos, no todos. Lo que tú pensabas o lo que tú querías también va a hacerse realidad. Va a haber un cambio importante con la muerte, es como de la noche al día, vas a notar un cambio radical de tu situación. Y el colgado es la carta que nos dicen que esa toma de decisiones tienes que hacerla tú, y solamente tú eres quien tienes que tomar la decisión adecuada, ¿vale? Mirad, muchos parten de la base de que la situación está, o sea, su solución o la solución a tu problema está lejos de donde estás tú, es decir, muchos tendréis que viajar fuera para encontrar soluciones. Muchos de vosotros no tenéis un trabajo estable, muchos de vosotros no tenéis incluso dónde vivir, muchos tenéis problemas económicos, laborales, personales, y nos dicen que la solución quizá es marcharte a otro lugar, ¿vale? Marcharte a otro sitio. Te dicen que necesitas descansar, también te están diciendo, pero descansar quizá no físicamente, sino mentalmente, ¿vale? Necesitas descansar mentalmente. Y aquí te están hablando de este caballo de pentáculos. Vas a empezar a trabajar, a conseguir dinero y sobre todo una estabilidad, pues esa estabilidad que tú tanto quieres y tanto deseas y tanto anhelas, ¿no? Porque puede ser que este ciclo sea el peor por el cual estás pasando. Muchos no, ¿vale? Porque muchos, sois muchos los que veis los vídeos y entonces no coincidirá toda la información contigo, pero creo que en muchos de los casos estáis en una situación muy complicada, muy difícil, y creo que es la primera vez que estáis pasando por esta etapa, es decir, no has pasado por esto nunca, ¿no? Entonces creo que te va a venir bien ese cambio, alguien va a ayudarte, como he dicho, pero lo más importante de la lectura es el mundo y la muerte. Vas a empezar a cumplir tus sueños y va a venir un cambio radical para ti, ¿vale? Y la última carta que os he sacado es el paje de copas. Mirad, para mí el paje de copas es la carta que me indica que alguien del pasado regresa a tu vida. En muchos casos no querréis que esta persona regrese, pero en muchos otros sí que lo estáis deseando. Entonces, en el caso en el que estéis pensando en alguien del pasado, en el caso en el que estéis pensando en, pues eso, en alguien que vuelva, en un amor del pasado, en alguien en el cual echáis de menos, al cual echáis de menos, esta persona va a volver, ¿vale? Volverá, te llamará, querrá comunicaciones, incluso te digo que en muchos casos será esta persona del pasado la que te ayude
a superar dificultades, ¿vale? Sean psicológicas, sean físicas o sean pues, dificultades económicas. Vamos a ver qué 3 horóscopos salen en la lectura y así podéis ver quién es esta persona del pasado que regresará a tu vida. Me dicen que es una persona mayor, persona mayor, puede que tenga el pelo blanco o el pelo claro blanco. Sale Capricornio, sale Libra y sale Virgo. Y ahora os voy a sacar el mensaje de vuestro ángel de la guarda. Amor. Los pensamientos y sentimientos negativos sabotean tu búsqueda de la felicidad. Nosotros, tus ángeles, estamos aquí para ayudarte a sanar. Permite que nuestra energía sanadora fluya a través de tu corazón. Insufla amor y luz conscientemente a cada pensamiento o sentimiento. Siente tu corazón y tu espíritu alineados con el objetivo sagrado de tu alma y vierte tu potencial divino a través del poder del amor. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver los vídeos, por comentarlos, por suscribirte. Gracias de verdad por todo, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.